La lluvia empapaba mi ropa mientras observaba cómo mi suegra, Eleanor Windsor, lanzaba las últimas de mis pertenencias al césped delantero de la finca familiar. Mi esposo David permanecía en la entrada, su rostro una máscara de fría indiferencia mientras presenciaba la escena. Siempre supe que eras una oportunista, escupió Eleanor, señalándome con su dedo perfectamente arreglado. Ahora todos saben que has estado robando de la fundación familiar. Las pruebas son irrefutables. Mi nombre es Catherine Windsor, y a los 34 años me estaban incriminando por desviar millones de la fundación caritativa que ayudé a construir durante los últimos 8 años. Pero Eleanor había cometido un error crucial en su plan para destruirme, subestimó cuánto sabía yo sobre sus propias actividades ilegales. David, dije en voz baja, mirando al hombre con el que llevaba casada 10 años, ¿realmente vas a permitir esto sin escuchar mi versión? Él evitó mirarme. Los estados de cuenta no mienten, Kate. Las transferencias salieron de tu cuenta. ¿Cómo pudiste? Pensé en la memoria USB que llevaba segura en mi bolso, que contenía 5 años de evidencia que había recopilado sobre los esquemas financieros de Eleanor, documentos que mostraban cómo había estado usando la fundación como su alcancía personal, desviando donaciones a cuentas offshore mientras mantenía una fachada de noble filantropía. Tienes razón, David, respondí, manteniendo mi voz firme. Los estados de cuenta no mienten, recuérdalo. Los ojos de Eleanor se entrecerraron ligeramente. La primera grieta en su actitud triunfal. Siempre había sido buena leyendo a las personas, detectando cuando alguien sabía más de lo que debía, pero esta vez, no lo suficiente. Comencé a documentar sus actividades hace 3 años, cuando noté las primeras discrepancias en los libros contables de la fundación. Cosas pequeñas al principio, gastos sin explicación, registros de donaciones faltantes, transferencias irregulares, pero conforme profundicé, surgió un patrón. Eleanor no solo estaba robando, sino que operaba un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de la misma caridad que afirmaba amar. Si intentas regresar, advirtió Eleanor, me aseguraré de que enfrentes cargos criminales. La policía ya está investigando. Recogí mi maleta del pasto mojado, manteniendo la compostura a pesar de la lluvia y la humillación. Interesante amenaza, Eleanor. Me pregunto qué encontraría la policía si investigara a todos los involucrados en las finanzas de la fundación. Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. ¿Eso se supone que es una amenaza? Nadie creerá nada de lo que digas. Ya estás acabada en esta ciudad. Caminé hacia mi auto, colocando mi maleta en la cajuela. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, vi a David todavía parado en la entrada. El hombre que amé durante una década ahora era un extraño bajo la influencia de su madre. Eleanor había pasado años envenenándolo contra mí, y hoy finalmente lo logró. Lo que no sabía era que me había preparado para este momento. Cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada reunión secreta con sus cuestionables socios de negocios, tenía registros de todo. Las pruebas estaban respaldadas en múltiples ubicaciones, listas para ser reveladas en el momento exacto. Encendí el motor y Eleanor apareció junto a mi ventana, su costosa blusa de seda empapándose bajo la lluvia. Una cosa más, dijo, con voz cargada de malicia. La reunión de la junta es mañana. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de persona eres en realidad. Sonreí, pensando en el correo encriptado que había programado para enviarse a todos los miembros de la junta en exactamente 12 horas. Espero con ansias esa reunión, Eleanor. Estoy segura de que será inolvidable. A la mañana siguiente, estaba en mi habitación de hotel viendo mi teléfono explotar con notificaciones. El correo encriptado que envié a los miembros de la junta había hecho exactamente lo que pretendía, exponer lo suficiente de las actividades de Eleanor para causar pánico, sin revelar todas mis cartas. Reunión de emergencia de la junta, movida a las 9 de la mañana, decía el primer mensaje de texto de Thomas, el abogado de la fundación y una de las pocas personas que siempre había sido amable conmigo. ¿Qué has hecho?, escribió David momentos después. Mamá está histérica, dice que estás inventando mentiras. Tomé un sorbo de café, recordando la noche en que descubrí la verdad hace 3 años. Estaba trabajando tarde en la fundación, revisando los registros de donaciones, cuando encontré una carpeta oculta en el servidor privado de Eleanor. Dentro había documentos que detallaban millones en fondos malversados, cuidadosamente ocultos detrás de una red de falsas organizaciones benéficas y empresas fantasma. Mi teléfono sonó. Era el número de Eleanor. Dejé que fuera al buzón de voz y luego reproduje su mensaje. Víbora. Su voz temblaba de rabia. Si crees que puedes destruir lo que he construido, estás tristemente equivocada. Te voy a enterrar. Abrí mi laptop y revisé las pruebas que había reunido.
El correo enviado a la Junta era solo un aviso, una muestra de irregularidades financieras menores, lo suficiente para generar preocupación, pero no para enviar a nadie a prisión. El verdadero golpe aún estaba por venir. Thomas llamó después. Kate, aquí es un caos. Eleanor está tratando de convocar una votación de emergencia para disolver la Junta. Está diciendo que hackeaste su computadora y plantaste pruebas falsas. ¡Qué conveniente! Respondí, ¿y la auditoría externa que solicité? Ese es el problema, contestó Thomas. Está luchando con uñas y dientes para evitarla. Dice que es un desperdicio de recursos en medio de esta crisis. Sonreí. Interesante. Revisa tu correo en 5 minutos. Te enviaré algo que realmente no quiere que nadie vea. El documento que le envié a Thomas era un registro detallado del esquema más grande de Eleanor, un supuesto proyecto de un hospital infantil en Sudamérica. Había recaudado millones para la causa, ganado elogios de la prensa, e incluso organizado lujosas galas benéficas, pero el hospital no existía. El dinero había desaparecido en una red compleja de cuentas offshore, mientras familias desesperadas seguían esperando atención médica que nunca llegaría. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de David. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Reunámonos en nuestro lugar. Nuestro lugar, el pequeño café donde tuvimos nuestra primera cita, donde me propuso matrimonio, donde pasamos innumerables domingos planeando nuestro futuro. Antes de que Eleanor lo envenenara todo, dudé un momento y luego respondí, está bien, en 30 minutos. Mientras recogía mis cosas, llegó otro correo. Esta vez era de la agente Sara Martínez, de la División de Crímenes Financieros del FBI. La había contactado semanas atrás, cultivando una relación por si las cosas tomaban este rumbo. Evidencia recibida, decía su mensaje. Procedemos con la investigación. Mantente disponible. El café estaba tranquilo cuando llegué, con solo unos cuantos clientes de la mañana disfrutando de su café. David estaba sentado en nuestra esquina habitual, luciendo como si no hubiera dormido. El hombre seguro y exitoso que conocí parecía ahora perdido y lleno de dudas. Explícame, dijo en cuanto me senté. Por favor, dime que no hackeaste los servidores privados de mi mamá. Saqué mi laptop y la abrí. No tuve que hackear nada, David. Tu madre me dio acceso hace años. ¿Recuerdas cuando me nombró jefa de operaciones? Simplemente nunca se molestó en revocarlo después de que empezó a incriminarme. La sala de juntas de la fundación se sentía diferente esa tarde. Había desaparecido la atmósfera habitual de deferencia hacia Eleanor Windsor. En su lugar, el aire estaba cargado de tensión mientras los miembros de la junta se agrupaban en pequeños círculos, susurrando y mirando nerviosamente sus teléfonos. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa, su postura normalmente regia ahora rígida, con una furia apenas contenida. Cuando me vio entrar junto a David, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí?, gruñó, poniéndose de pie. Siéntate, mamá, dijo David en voz baja. Todos necesitan escuchar esto. Thomas, desde el otro extremo de la mesa, aclaró su garganta. Antes de comenzar, debo informarles que agentes del FBI están ejecutando órdenes de registro en todas las oficinas de la fundación y en la residencia privada de la señora Windsor. La sala estalló en caos. El rostro de Eleanor pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Esto es ridículo, gritó sobre el alboroto. Esta mujer, me señaló con un dedo tembloroso, ha orquestado una campaña de mentiras para destruir esta fundación. Ella es la criminal aquí. Caminé con calma hacia el podio y conecté mi laptop al sistema de presentación. Hablemos de crímenes, Eleanor, ¿te parece? Empezamos con un hospital infantil inexistente en Sudamérica. ¿O preferirías que hablemos de las empresas fantasma que has usado para lavar dinero de las donaciones? La pantalla se llenó de documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotografías, 8 años de documentación meticulosa, expuestos para que todos los vieran. Ya basta. Eleanor se lanzó hacia el podio, pero David la sujetó del brazo. Se acabó, mamá, dijo con la voz quebrada. Lo he visto todo, las falsas organizaciones benéficas, las cuentas offshore, las familias que explotaste. ¿Cómo pudiste? La compostura de Eleanor finalmente se desmoronó. Todo lo que hice fue por esta familia, para mantener nuestra posición, nuestra influencia. ¿Crees que el legado de tu padre podría sobrevivir solo con obras de caridad legítimas? Los miembros de la junta observaban en un silencio atónito como Eleanor Windsor, pilar de la sociedad y celebrada filántropa, revelaba su verdadera naturaleza. Y tú, dijo, volteándose hacia mí con veneno en la voz, tú, una pequeña y moralista don nadie,
Supe desde el momento en que David te trajo a casa que serías un problema. Demasiado lista, demasiado curiosa, demasiado incapaz de mirar hacia otro lado. Pasé a la siguiente diapositiva. Fotos de las familias que habían sido engañadas con falsas promesas de atención médica en un hospital inexistente. Tienes razón, Eleanor. Nunca aprendí a mirar hacia otro lado. Por eso pasé 3 años reuniendo evidencia, construyendo un caso, asegurándome de que cuando la verdad saliera a la luz, fuera innegable. Las puertas de la sala de junta se abrieron, y la agente Martínez entró acompañada de otros 2 agentes del FBI. Señora Windsor, necesitamos que nos acompañe. Eleanor miró frenéticamente a su alrededor, buscando aliados, pero no encontró ninguno. Los miembros de la junta que había manipulado durante años ahora la miraban con asco. David, el hijo que controló mediante la manipulación emocional, permanecía firmemente a mi lado. Se arrepentirán de esto, siseó mientras los agentes la escoltaban fuera de la sala. Todos ustedes. Tras su arresto, David y yo trabajamos con el FBI para desentrañar toda la magnitud de los fraudes de Eleanor. La fundación fue sometida a una reestructuración completa, implementando nuevas medidas de supervisión y protocolos de transparencia. Lo más importante fue que establecimos un programa real de asistencia médica para las familias que Eleanor había traicionado. 6 meses después, me encontraba nuevamente en el podio, esta vez anunciando los logros legítimos de la fundación. David estaba sentado en la primera fila, mirándome con orgullo y un atisbo de arrepentimiento en los ojos. Nuestro matrimonio había sobrevivido, pero había cambiado. Era más fuerte ahora que la influencia de Eleanor había desaparecido, aunque ambos estábamos humildemente conscientes de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Eleanor fue sentenciada a 15 años en una prisión federal. La mujer que alguna vez reinó en galas benéficas y apareció en páginas sociales ahora vestía el gris de una reclusa. Su imperio de mentiras había sido demolido por la misma nuera que intentó destruir. Cada noche, al conducir de regreso a casa y pasar frente a las oficinas de la fundación, donde ahora se realiza un trabajo honesto, a menudo pienso en las palabras de Eleanor: todo lo que hice fue por esta familia. Ella nunca entendió que una verdadera familia no se construye sobre mentiras y manipulación, sino sobre confianza, integridad y el valor de defender lo que es correcto. David y yo estamos esperando a nuestra primera hija. A veces me pregunto si heredará la fuerza y la determinación de su abuela. Si lo hace, le enseñaré lo que Eleanor nunca aprendió, que esas cualidades son mejores cuando se utilizan para construir, no para destruir. El próximo proyecto de la fundación comenzará la semana que viene, un hospital infantil real, esta vez en nuestra propia ciudad. El retrato de Eleanor ya no cuelga en la sala de juntas. En su lugar, hay una pared de fotos que muestran a las familias que realmente hemos ayudado. Es un recordatorio diario de por qué la integridad importa más que la imagen. Dicen que la verdad siempre sale a la luz al final, pero a veces, como aprendí, necesita un poco de ayuda. Alguien dispuesto a jugar a largo plazo, a reunir evidencia pieza por pieza, y a mantenerse firme cuando todo parece perdido. Eleanor pensó que me estaba destruyendo aquel día lluvioso cuando me echó de su casa. En realidad, lo único que logró fue revelar quién era ella en verdad y quién podía ser yo cuando me vio obligada a luchar por lo que es correcto. Mi nombre es Rebecca y soy artista, no del tipo que ves en galerías elegantes, sino del tipo que pasa sus días en un centro de caridad modesto pintando con niños que han visto más de lo que deberían. Siempre he creído que el arte puede sanar, y todos los días veo que esto sucede con estos niños. Vivo con mi esposo Mark, un gerente de ventas que siempre está buscando el siguiente gran negocio, y con su madre, Marta, que nunca ha visto razón para callarse su opinión. Nuestro hogar está lleno de las llamadas telefónicas de Mark y los programas de televisión de Marta. No es fácil, pero es la vida. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidí compartir una noticia emocionante. Marta, inscribí algunas de mis pinturas y los trabajos de los niños en un concurso de la ciudad. El premio es de 100,000 pesos. Mark, desplazándose por su teléfono, ni siquiera levantó la mirada. Eso está bien, Rebecca, pero seamos realistas. ¿Cuáles son las probabilidades? Marta resopló. ¿Con esos dibujos de niños de la calle? Estás soñando, querida. Intenté explicarles que no se trataba solo del premio, sino de mostrar lo que estos niños son capaces de hacer, cómo expresan su arte. Mark me interrumpió. Rebecca, ¿por qué no buscas un trabajo real, algo que realmente pague? Suspiré mirando las verduras a medio cortar. Es importante para mí, Mark, este trabajo, estos niños, ellos importan. Además, mi salario en el centro es más que suficiente para pagar las cuentas y la comida. Marta hizo un gesto despectivo. Necesitamos dinero real, Rebecca, no juegos de niños.
Terminé de preparar la cena en silencio. Esa noche, mientras me acostaba, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y decepción. Creía en mi sueño, en la magia del arte, y tal vez, solo tal vez, el concurso podría ser un nuevo comienzo. Pero en casa, sentía que mis sueños no eran más que susurros en una tormenta. Cerré los ojos, imaginando el colorido y caótico salón de arte en el centro, el lugar donde mi corazón se sentía más lleno. Mañana volvería allí, a mi pequeño refugio de pinturas y sonrisas, lejos de las dudas y la fría realidad de mi vida en casa. Este concurso no solo era una oportunidad para ganar dinero, era una oportunidad para demostrarme a mí misma y tal vez a Mark y Marta, que lo que hago es valioso, que tiene el poder de cambiar vidas. Y con ese pensamiento, me quedé dormida, soñando con colores vibrantes y el sonido de las risas de los niños. Cada día en el centro de caridad era un viaje hacia un mundo donde la pintura y el lienzo se convertían en herramientas de transformación. Allí, rodeada de niños que habían visto el lado más oscuro de la vida, encontré mi propósito. Pintamos murales juntos. Las paredes se convirtieron en historias vibrantes de esperanza. Cada trazo de pincel un testamento de su resiliencia. Recuerdo una tarde, un niño tímido llamado Timmy, que nunca había tomado un pincel antes, creó un sol brillante con rayos que se extendían a lo largo de la pared. Su sonrisa al dar un paso atrás para admirar su obra era más brillante que el sol que había pintado. Momentos como esos eran mis recordatorios diarios de por qué hacía lo que hacía. Pero en casa, la historia era muy diferente. Una tarde, regresé a casa, aún llevando la alegría de los logros del día, ansiosa por compartirlos. Me acerqué a Mark y Marta en la sala. Mark, mira esto, le dije, mostrándole una foto del mural. Timmy pintó este sol. Nunca había dibujado nada antes. Mark miró la foto y luego volvió a su teléfono. Está bien, pero es solo un dibujo. Rebecca, los niños dibujan todo el tiempo. La frustración creció dentro de mí. No es solo un dibujo. Mark, es un gran paso para él. Ha pasado por tanto. Marta intervino bruscamente. Rebecca, ¿cuándo vas a dejar de jugar a ser terapeuta con pintura? Es solo un dibujo de un niño. Nada más. Necesitas empezar a vivir en el mundo real. Sus palabras fueron como una bofetada. No es solo un juego. Marta, estos niños encuentran una voz a través de su arte. Es sanador para ellos. Mark soltó un suspiro exasperado. Sanador, y nuestra hipoteca. Rebecca, tu sanación no la va a pagar. Necesitas un trabajo real. Apreté los puños, tratando de controlar la creciente ola de ira y dolor. Este es un trabajo real. Mark, estoy haciendo una diferencia. Marta soltó una risa burlona. ¿Diferencia? ¿Qué diferencia hace cuando me da vergüenza decirles a mis amigas dónde trabajas? Necesitas despertar y ver la realidad. Rebecca. Me quedé allí, las palabras fallándome. La brecha entre mi mundo en el centro y mi mundo en casa nunca había sido tan grande. En uno, estaba ayudando a reconstruir vidas. En el otro, me recordaban constantemente mi supuesta insuficiencia. Esa noche, en la soledad de mi estudio, miré el lienzo en blanco. Las palabras duras de antes resonaban en mi mente, ahogando las risas y la alegría del día. Tomé mi pincel y, con cada trazo, traté de pintar el dolor, la duda y la sensación de ser menospreciada. El día estaba terminando en el centro de caridad, las paredes resonando con las risas persistentes de los niños. Estaba limpiando las pinturas cuando mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Hola, Rebecca Thompson al habla, respondí. Señora Thompson, soy John Harris del Consejo de Artes de la ciudad. Felicitaciones. Ha ganado nuestro concurso de arte a nivel ciudad. El premio es de 100,000 pesos. Nos pondremos en contacto pronto para más detalles y para discutir una oportunidad adicional de colaborar con la ciudad. La noticia me golpeó como una ola. ¿He ganado? Mi voz tembló con una mezcla de sorpresa y alegría. Sí, en efecto, su obra y la de los niños realmente se destacaron, respondió John, su voz cálida con genuina admiración. Le agradecí profusamente y colgué, mi corazón palpitando. Esto superaba mis sueños más salvajes, una validación de nuestros esfuerzos, del talento de los niños y, en cierta forma, del mío propio. Compartí la noticia con los niños y su reacción fue conmovedora. Sus vítores y aplausos llenaron la sala con una energía casi tangible. Esta era nuestra victoria colectiva. Más tarde, cuando el centro se calmó, me senté con Lisa, la psicóloga, a tomar una taza de té. Le compartí mis temores sobre cómo dar la noticia en casa. Mark y su madre nunca han visto realmente el valor de lo que hago. Tal vez solo vean el dinero, le confesé. Lisa se inclinó hacia adelante, con los ojos pensativos. ¿Por qué no prueba su reacción? A ver si este viento cambia su actitud.
puede que revele su verdadera cara. Su sugerencia me tocó. En casa, mi trabajo siempre había sido minimizado, su impacto constantemente socavado. Este reconocimiento tan significativo podría ser la prueba de su verdadera actitud hacia mí y mi trabajo. Reflexioné sobre el consejo de Lisa mientras regresaba a casa. La idea era inquietante pero necesaria. Si el dinero cambiaba su actitud, destaparía la incómoda verdad sobre cómo me veían. Al llegar a casa esa noche, decidí no compartir la noticia aún. Quería observar, planear mi enfoque con cuidado. Las palabras de Lisa resonaban en mi mente, y sabía que tenía razón. Era el momento de descubrir la verdad. Por incómodo que fuera, me fui a la cama esa noche con una mezcla de anticipación y aprensión. Estaba segura del amor de Mark, o al menos quería estarlo. Pero la propuesta de Lisa era una oportunidad para ver más allá de mis esperanzas y entender la realidad de mi vida en casa. Estaba de acuerdo con ella. Era una prueba que valía la pena. Esa noche decidí que era hora de poner en práctica mi plan. Sentada en la mesa de la cena con Mark y Marta, tomé una profunda bocanada de aire y dije, tengo algo que contarles. Gané el concurso de arte de la ciudad. El premio es de $100,000. La reacción fue inmediata y dramática. El tenedor de Mark cayó sobre su plato con un estruendo, y los ojos de Marta se abrieron de incredulidad. $100,000. Rebecca, eso es increíble, exclamó Mark, su indiferencia habitual reemplazada por un entusiasmo sorprendente. Marta, que siempre había sido rápida con una palabra crítica sobre mi trabajo, de repente se suavizó. Querida, esa es una maravillosa noticia. Estamos tan orgullosos de ti, dijo, su tono inusualmente cálido. Durante la comida, Marta se mostró más preocupada por mí que nunca, ofreciéndome las mejores piezas de pollo y llenando constantemente mi vaso. Mark también estaba inusualmente atento, preguntando sobre mi obra de arte y el concurso en detalle. Su nueva afectuosidad era abrumadora, casi sofocante. Los noté intercambiando miradas, una comunicación silenciosa que no podía descifrar. Era como si se hubiera activado un interruptor y la habitual atmósfera fría y despectiva se hubiera transformado en una de calor y exagerado interés. Más tarde esa noche, salí de mi habitación para tomar un vaso de agua y escuché una conversación en voz baja proveniente de la sala de estar. La curiosidad me pudo y me acerqué silenciosamente. Finalmente podemos rehacer la cocina como queríamos, escuché decir a Marta en un tono bajo, y comprar ese auto nuevo. Lo merecemos, Mark añadió, con su voz impregnada de codicia. Hubo una pausa antes de que Marta hablara de nuevo. Una vez que tengamos el dinero, podemos pensar en, bueno, Rebecca ya no tiene que quedarse aquí, ¿verdad? Mi corazón se hundió mientras escuchaba. Sus palabras eran como dagas, revelando sus verdaderas intenciones. El cariño durante la cena no era para mí, era para el dinero. Ya estaban planeando gastar mis ganancias en ellos mismos e incluso discutiendo sobre deshacerse de mí. Me retiré silenciosamente a mi habitación, sus palabras resonando en mis oídos. La prueba había revelado su verdadera naturaleza, y era más oscura de lo que imaginaba. Me acosté en la cama, una mezcla de dolor y claridad inundándome. Esto no era el amor y el apoyo de una familia, era oportunismo, puro y simple. Al cerrar los ojos, el peso de su traición presionaba pesadamente sobre mi corazón. La verdad estaba afuera, y ahora debía decidir qué hacer con ella. La mañana siguiente, el aire estaba tenso cuando me senté a desayunar con Mark y Marta. La noticia que estaba a punto de dar seguramente agitaría las aguas, pero estaba decidida a llevarla a cabo. Casual, comencé, he decidido qué hacer con el dinero del concurso. Ambos se animaron, inclinándose hacia mí con un interés que antes no tenían. Voy a donar los $100,000 completos al centro de caridad, dije, observando sus caras en busca de reacción. La respuesta fue inmediata y explosiva. ¿Qué? Mark golpeó la mesa con la mano, su rostro rojo de rabia. ¿Estás loca, Rebecca? La voz de Marta se elevó, llena de incredulidad y furia. ¿Vas a regalar nuestra oportunidad de una vida cómoda? ¡Qué niña tan tonta! Me mantuve calmada, aunque sus palabras dolieron. No es nuestro dinero, es mío. Y esos niños lo necesitan más que nosotros. La voz de Mark estaba llena de desdén. Esto es lo más idiota que he oído. Eres una tonta, Rebecca. La ira de Marta se desbordó, sus palabras duras y sin filtro. Siempre ha sido una vergüenza, pretendiendo ser una santa con esos niños de la calle. Y ahora esto, tirando una fortuna. Intenté explicar, no es tirarlo, es ayudar a niños que no tienen nada, pero Mark no cedió. No se trata solo del dinero. Siempre ha sido así, ingenua y tonta. Debería haberlo visto antes. Planeaba esperar para gastar el dinero, pero ahora quiero el divorcio. Rebecca,
No puedo estar con alguien que tira oportunidades como esta. Sus palabras me cortaron, pero también trajeron claridad. Esta era la realidad de nuestro matrimonio. Despojado de cualquier pretensión, los miré a ambos. Mi decisión firme: si así te sientes, entonces ahora me queda claro. Este matrimonio, esta relación, nunca fue sobre nosotros. Fue sobre conveniencia, sobre dinero. Sin decir otra palabra, me levanté y me alejé de la mesa, alejándome de la avaricia y la vitalidad. Sus gritos e insultos me siguieron, pero ya no tenían el poder de herirme. Había visto la verdad, y me había liberado. Los días siguientes a mi anuncio fueron fríos y silenciosos. La casa se sentía más como un campo de batalla que como un hogar. Mark y Marta me evitaban. Su decepción y enojo flotaban en el aire como una espesa niebla. Estaba empacando algunas de mis pertenencias en la habitación cuando Mark entró. Su rostro estaba duro, sus ojos vacíos de la calidez que alguna vez conocí. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Tirar nuestra vida por una caridad?, me preguntó, su voz teñida de amargura. No estoy tirando nuestra vida, Mark. Estoy eligiendo hacer lo correcto con mi dinero, respondí, doblando un suéter en mi maleta. Él soltó una risa amarga. ¿Tu dinero? Se suponía que era nuestro boleto para salir de aquí, Rebecca, y tú lo diste como si no fuera nada. Para mí nunca fue sobre el dinero, Mark. Se trata de ayudar a esos niños, algo que nunca entendiste. Su frustración estalló. Estás tan ciega con esa maldita misión que no puedes ver el mundo real. Eres una soñadora, Rebecca, y las soñadoras no sobreviven. Cerré mi maleta, sintiendo la finalización del momento. Tal vez esa es la diferencia entre nosotros, Mark. Yo sueño con hacer una diferencia, mientras tú sueñas con el dinero. El rostro de Mark se tensó. ¿Sabes qué, Rebecca? Tal vez sea mejor así. No puedo estar con alguien que no ve la realidad. Quiero el divorcio. Las palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Si es eso lo que quieres, Mark, respondí. Él se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Siempre fuiste una tonta, Rebecca. Solo no lo vi hasta ahora. Después de que salió de la habitación, me senté en el borde de la cama, las palabras de Mark hundiéndose en mí. El amor que pensaba que teníamos quedó eclipsado por la codicia y el malentendido. Mientras bajaba la maleta por las escaleras, Marta ni siquiera me miró. Su desdén era evidente. Su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Al salir de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de mi vida con Mark y Marta había terminado, pero delante de mí estaba un camino hecho por mí misma. Subí al taxi, echando un vistazo atrás a la casa por última vez. Esto no era solo un final, era un comienzo de una vida en la que podía ser fiel a mí misma y a mis sueños, libre de las cadenas de la codicia y el malentendido. El día para firmar los papeles del divorcio llegó, con una mezcla de alivio y finalización. Entré a la oficina del abogado sintiendo un propósito renovado. Mark estaba allí y, para mi sorpresa, Marta lo acompañaba. Su presencia juntos fue un recordatorio brusco de la vida. No perdí tiempo mientras nos sentábamos. Marta no desperdició ni un segundo en lanzarme un reproche cortante. Estás cometiendo un gran error, Rebecca, tirando un matrimonio por algo tan trivial como dinero para una caridad, siseó, su tono cargado de desdén. ¿Y cómo planeas sobrevivir con tu salario tan pequeño? Ni siquiera puedes permitirte un lugar decente para vivir. Sus palabras eran afiladas, mordaces. Mark se quedó en silencio, lanzándome miradas de desprecio. Yo escuchaba la diatriba de Marta sintiendo una extraña desconexión. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Una vez que los trámites estuvieron listos y llegó el momento de irme, me volví hacia ellos, una sonrisa curvando mis labios. ¿Sabes? Solo estaba probándolos, dije. Sus miradas confusas solo alimentaban mi confianza. ¿Probándonos?, preguntó Mark, desconcertado. Sí, quería ver cómo reaccionaban si les decía que iba a donar todo el dinero, y ambos mostraron sus verdaderos colores. El rostro de Marta se contorsionó en confusión. ¿Qué estás diciendo? No voy a donar todo el dinero a la caridad. Eso fue una mentira. La ciudad me ha ofrecido varios proyectos lucrativos. Voy a estar más que bien, respondí, sintiendo la satisfacción de revelar la verdad, haciendo que mis palabras sonaran firmes y claras. El color se drenó del rostro de Mark, y la boca de Marta quedó abierta por la sorpresa. Su reacción fue todo lo que esperaba y más. Mark, de repente, encontró su voz, la desesperación invadiendo sus palabras. Rebecca, por favor, lo siento, no quise decir nada de eso. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré una vez, a mi ahora es marido, un extraño que me suplicaba una segunda oportunidad.
No, Mark, no podemos. Me mostraste quién eres realmente y no tengo ningún deseo de estar con alguien así. Volví mi mirada hacia Marta y añadí, y tú, Marta, deberías saber que el dinero no lo es todo. Lo que hago, mi trabajo, es más importante que cualquier lujo que anheles. Sin decir una palabra más, salí de la oficina, dejándolos atrás en su shock e incredulidad. Caminé hacia la luz del sol, sintiéndome más ligera y más segura que en años. El divorcio había sido el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo. Un capítulo donde yo era la autora de mi propia historia, libre de la codicia y la decepción de los demás. Era una libertad bien ganada y merecida. Los meses que siguieron a mi separación de Mark y Marta se desplegaron como una serie de vibrantes pinceladas sobre un lienzo antes en blanco. Me encontré inmersa en un nuevo ritmo de vida, uno que resonaba con las risas de los niños en el centro de caridad y la concentración tranquila de mi trabajo en proyectos urbanos. Mi mundo, antes confinado a las expectativas y críticas de una casa que no me entendía, se había expandido hacia un ámbito donde mi pasión por el arte y mi dedicación a ayudar a los demás no solo eran reconocidas, sino celebradas. Alquilé un pequeño apartamento en una zona pintoresca de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Un santuario donde las paredes estaban adornadas con mis pinturas y las alegres obras de los niños del centro. Cada pieza contaba una historia, un recordatorio del viaje que había emprendido y de las vidas que se entrelazaron con la mía. La decisión de donar la mitad de mi premio a la caridad había desencadenado una serie de eventos inesperados. Los periódicos locales y los blogs comunitarios tomaron la historia, intrigados por la artista que eligió la caridad sobre el beneficio personal. Mi teléfono comenzó a sonar con consultas y ofertas. Los dueños de galerías locales, que antes eran indiferentes, ahora estaban ansiosos por exhibir mi trabajo. Mis pinturas, que habían sido un refugio en mis momentos más oscuros, ahora eran admiradas en galerías bien iluminadas, apreciadas por personas que veían en ellas la misma esperanza y belleza que yo. Los proyectos urbanos también trajeron un nuevo reconocimiento. Fui contratada para diseñar murales para espacios públicos, transformando paredes grises en tapices de color y vida. Cada proyecto era una nueva aventura, una oportunidad de dejar una marca en la ciudad que se había convertido en mi lienzo más grande. En medio de este éxito recién encontrado, de vez en cuando recibía mensajes de Mark. Sus textos cargados de disculpas y súplicas por una segunda oportunidad, eran un recordatorio directo de la vida que había dejado atrás. Los leía a veces con una sonrisa burlona, pero sobre todo con una sensación de desapego. El dolor que me había causado era una parte de mi pasado, un capítulo cerrado el día que salí de esa casa. Sus palabras, que una vez fueron capaces de herirme profundamente, ahora me parecían superficiales, como ondas en la superficie de un lago que no podían alterar sus profundidades. Las tardes en mi apartamento eran un tiempo de reflexión y creatividad. A menudo me sentaba junto a la ventana, una taza de té en la mano, mirando las luces de la ciudad, pensando en los giros que mi vida había tomado. La traición y el dolor habían sido un crisol, quemando las ilusiones y dejando atrás una claridad de propósito. Me di cuenta de que había encontrado fortaleza en mi vulnerabilidad, valentía al enfrentar lo desconocido y una creencia inquebrantable en el poder del arte para sanar y transformar. Los fines de semana, dirigía talleres de arte en el centro de caridad. Los niños, cada uno con su propia historia de resiliencia, seguían siendo mi mayor inspiración. Pintábamos juntos, nuestra imaginación colectiva convirtiendo lienzos en blanco en expresiones de alegría, dolor y esperanza. Veía en sus ojos el reflejo de mi propio viaje, un testamento del poder curativo del arte. A medida que la ciudad abrazaba mi trabajo, mi vida personal también comenzó a florecer de nuevas maneras. Hice amigos en la comunidad artística, un grupo de individuos eclécticos y solidarios que me apreciaban por lo que era. Compartíamos historias, reíamos y soñábamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de pertenencia. Una noche, mientras terminaba una pintura para una próxima exposición, me aparté para contemplarla. Los colores vibrantes sobre el lienzo, la sensación de logro, la paz que llenaba mi corazón, era un contraste con los días de duda y menosprecio. Había emergido de las sombras de una relación opresiva hacia la luz del autodescubrimiento y la realización. Cuando apagué las luces esa noche y me acomodé en la cama, pensé en el futuro. Estaba sin escribir, lleno de desconocidos, pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la tormenta y había encontrado mi arco iris al otro lado. Mi historia era una de transformación, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe el potencial para una obra maestra, y apenas estaba comenzando.